Bienvenidos a este espacio rumbo a las elecciones presidenciales 2026. Yo soy Gabriel Cerdas y el día de hoy tenemos el agrado de hablar con el candidato por el partido Unión Costarricense Democrática, don Boris Molina Acevedo. Don Boris es abogado litigante, consultor y profesor universitario con una amplia trayectoria en derecho de seguros, derechos humanos, derecho del consumidor y áreas afines. Graduado de la Universidad de Costa Rica con honores, ha combinado su ejercicio profesional con la docencia en distintas universidades del país y del extranjero. Así que, don Boris, un gusto que nos acompañe el día de hoy para hablar un rato. Un gusto estar por acá, don Gabriel. Viera que ya me habían hablado muy bien de este programa desde antes de estar por acá. Nuestro querido amigo don Ricardo Villegas, que es historiador también y fan número 1 de Historia de Costa Rica. No, muchas gracias. La verdad, nosotros ahí hacemos este esfuerzo para, bueno, comunicar en ese podcast la historia de Costa Rica y ahora, bueno, contribuir un poco para un voto más informado para las personas que nos siguen. Claro. Recordarles que se pueden hacer miembros del canal de YouTube a partir de 600 colones al mes en el apartado Unirme, ahí a la par donde se suscriben. Eso es un apoyo más para seguir creando este contenido. También otro apoyo más es el juego Historia de Costa Rica, que lo pueden obtener al número 8346-5526. Envíos a todo el país por correo de Costa Rica. Estas son formas de ayudarnos directamente. O ya, si no se lo pueden permitir, con solo darle me gusta, comentar, compartir el video, eso nos ayuda bastante para que más personas vean nuestro contenido. Bueno, agradecerle a Caramba Films, ¿verdad? Está además este espacio chivísima donde estamos actualmente, carambarental.com, ahí pueden obtener cualquier equipo de audiovisual que a ustedes se les venga a la mente para rentar y demás. O ya si quieren venir a grabar un podcast o algo similar, bueno, aquí está este espacio. Y bueno, don Boris, tal vez si nos puede contar un poco resumidamente de su historia, ¿verdad? Dónde nace, dónde estudia y cómo llega a ser candidato presidencial para estas elecciones. Primero tengo que contarle que ahora que estaba viendo el juego y todo, ya me acuerdo de algún detalle fundamental. Mi esposa estudió historia también, Ah, sí. terminó siendo maestra de primaria, que le gustó al final también más, y es otro fan número 1 de ustedes. Ah, no. Así Un que, saludo entonces. ¿Cómo se llama su doña señora? Mirna, más Doña conocida Mirna. como Mamoch, le decimos. Ah, sí. Yo le digo así y ya la gente le dice también igual. Ah, bueno, bueno. Un saludo para doña Mirna. Un gusto, ¿verdad? Que vea nuestro contenido. Muy bien, bueno, le cuento, yo nací en San Juan de Dios de Desamparados. Ahí hice hasta primer grado, bueno, la mitad del primer grado de escuela. De ahí nos pasamos para Cristo Rey. En Cristo Rey estuve más o menos como hasta los 11 años. Y ahí nos fuimos para Tillo 8, todo barrios del sur. Entonces tuvimos una vida, una infancia muy linda, de muchas carencias económicas. Mis papás tuvieron 7 hijos, somos 6 hombres, una mujer. Yo soy el penúltimo. Entonces siempre cuento la historia de que mi hermana mayor, que es la tercera, me lleva casi 10 años y entonces ella le encantaba casi como jugar, yo era como el hijo pequeñito de ella, ¿verdad? Y entonces me enseñó a leer y a escribir muy temprano. Entonces yo entré a la escuela con 5 años, ya sabía leer y escribir y entonces todo ese tema me encanta. Voy a la escuela Juan Rudín, ahí termino la primaria y paso al Liceo de Costa Rica. En el Liceo de Costa Rica, fíjese, don Gabriel, que tengo el primer contacto con la historia y con el tema de los estudios sociales, que ahí vi que también usted es Señor. de ese campo, ¿verdad? Bueno, en aquel momento había un concurso que se llamaba Antorcha. Entonces eran varias materias. Yo iba representando en el Liceo de Costa Rica por Historia de Costa Rica y Historia Universal. Eran, digamos, 2 materias del concurso, ¿verdad? Y entonces después quise estudiar Derecho, pero fue casi por casualidad, porque lo que quería primero era psicología, ¿verdad? Termino en Derecho, ahí tuve el contacto también con los de estudios sociales
y termino metiéndome formalmente a llevar los cursos entonces de esa carrera. Di clases una vez, nada más, de estudios sociales, justamente en el colegio de secundaria donde mis hijos estudiaban. Se fue la profesora que les daba el curso a unos muchachos de 8º año. Entonces el director me dijo que por qué no agarraba yo el grupo y de todo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vamos a desempolvar todo el tema de los estudios sociales y la historia. Y muy lindo, fue un grupo muy lindo, una experiencia muy, muy maravillosa que tuve porque era un grupo problemático que aplicamos algunas medidas de esas que hemos visto en las películas, ¿verdad? Como la Sociedad de los Poetas Muertos y todo eso, de motivación para los muchachos, para darles, digamos, una satisfacción extracurricular, y entonces tuvo muy buen resultado. La mayoría aumentaron no solo sus notas en estudios sociales, sino que también en otras materias, porque ya recibían, digamos, un premio importante para ellos, que era conocer sobre todo gente famosa de aquel momento, futbolistas, modelos, etcétera. Entonces, muy bien, ya en la Universidad de Costa Rica, me concentro, digamos, en el tema del estudio del derecho, pero en el ínterin me llama la atención poderosamente el tema de los seguros. Termino haciéndome agente de seguros y entonces pongo la universidad en pausa y luego la llego a terminar. Hoy en día, digamos, me he dedicado sobre todo al ejercicio del derecho como litigante. He estado en algunos casos, digamos, de trascendencia nacional e internacional. El más famoso de ellos es el caso de la fecundación in vitro, que de ahí, digamos, paso a tener un protagonismo como conferencista internacional también. Lo junto con el tema de los seguros y entonces termino ahora siendo profesor también de la Universidad de Buenos Aires en un posgrado que hicimos de Derecho de Seguros, y entonces comparto, digamos, esa afición por el derecho en el ejercicio como litigante y también, digamos, como educador y como conferencista. De hecho, he seguido participando en algunos de estos congresos internacionales que tienen que ver con el tema de seguros y de derechos humanos, pero la vida me ha llevado también a litigar en todas las áreas prácticamente, ¿verdad? Creo que hoy en día soy más conocido por litigar en materia penal que litigar en derechos humanos y en seguros, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que yo siempre he dicho, un abogado que domine el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos posiblemente va a poder incursionar en cualquier área del derecho porque todas se basan en eso. Perfecto. ¿Y cómo llega al punto donde le ofrecen ser candidato presidencial? Bueno, ya había tenido una experiencia en un partido cantonal en San José, pero digamos, no tenía la convicción todavía en ese momento de poder hacerlo de manera tan seria como ahora. En noviembre del año pasado se me mete el gusanito de que tenía que estar en la arena política. No veía, sinceramente, Gabriel, la posibilidad de que alguien pudiera realmente transformar este país, y el rumbo que llevamos no me gusta. No creo en la continuidad de este gobierno. Ya creo que fue suficiente 3 años y medio que llevamos hasta ahora para darse cuenta que realmente nada de lo que se prometió se hizo, que tampoco es nuevo, ¿verdad? Que los gobiernos terminen no cumpliendo con lo que prometieron. Pero digamos, sí creo que al no querer la continuidad, vi las oportunidades que habían, digamos, con otras personas y dije, no, yo voy a meterme, voy a tratar de incidir directamente yo. Ya no me daba tiempo de hacer un partido nuevo y entonces recurrí a una persona que quería y admiraba, como doña Marisela Morales, que era la presidenta de este partido, Unión Costarricense Democrática. Conversamos y ya nos pusimos de acuerdo. Más o menos en febrero empezamos a hacer la reestructuración del partido. 4, casi 5 meses fue lo que tardamos en hacer todas esas 84 cantonales, las 7 provinciales, 2 nacionales llevamos ya. Creo que esa es la parte más complicada de la política a nivel nacional y sobre todo en un momento en que ya nadie quiere participar en política. Entonces, lo que podría ser algo muy fácil, digamos,
pensar en hacer una asamblea con 7 personas se convierte en algo muy complicado cuando nadie quiere participar, nadie quiere comprometerse, y entonces es una labor titánica verdaderamente reconstruir un partido. De hecho, por eso se quedaron muchos en el camino, pero aquí estamos y ahora lo que queremos es ofrecerle al electorado la posibilidad de que podamos cambiar la historia de este país verdaderamente, haciendo cosas que más allá de ser disruptivas, sean cosas que piensen en el ser humano, que le pongan rostro a ese ser humano que tanta necesidad tiene en el país y que en este momento está, creemos nosotros, abandonado. Ok. ¿Va con doble postulación? Sí, señor. En el primer lugar por la provincia de San José también. Ok. Muy bien, ahora vamos a jugar un ratico aquí con nuestro juego de mesa. Los que han visto los episodios pasados, más o menos saben cómo funciona. Los que son nuevos, bueno, el juego es de nuestra autoría. Es un juego donde tenemos que crear una línea del tiempo cronológica con eventos históricos del país. Desde 1500 y resto, con la llegada de Colón, hasta la actualidad. Aquí hay eventos de todos, son 80 eventos históricos. 83465526 para que lo puedan pedir. Se lo envían a su casa para un regalo. Bueno, ahorita que viene Navidad, y regalémosle un poco de cultura, educación, no está mal, ¿verdad? Entonces, vamos a revelar una carta, que esa va a ser el punto de partida de nuestra línea del tiempo. Ahí la revolví todo al azar. Y vamos a iniciar con la participación de Florencio del Castillo en las Cortes del Cádiz. Ese es el primer evento histórico que dice que es 1811. Entonces, a partir de ahí vamos a ir formando nuestra línea del tiempo con Don Boris. Vamos con la primera carta. Dice que ejecución de Pablo Presbere. Fue anterior a eso, entonces diría donde acá. Acá. Es correcto. Si es anterior, sería ahí. Sí, Le damos vuelta. Y correcto. 1710. Casi 100 años después de esa fecha, sí, ejecutaron a Pablo Presbere en Cartago. Y bueno. Nuestro primer gran líder indígena. Básicamente. ¿Tiene alguna comida típica costarricense así favorita que usted diga, bueno? Yo soy gallo pintero al 100%. Sí. Gallo pinto con maduro, eso es lo principal. Me encantaría decir con queso, pero soy intolerante a la lactosa, entonces no puedo comerlo. Sí, ni natilla, quisiera. ¿Verdad? Ni natilla, uy, no viera lo que sufro yo. Ajá. Bueno, vamos con... Vamos a ver. Inauguración. Son las que salen ahí arriba. Sí, son las que salen arriba. Bueno. Lo revolvimos y bueno, okay. Ahí la suerte habló. Démosle. Dice, inauguración del tranvía. Ok, eso es posterior. Inauguración del tranvía. Tuvo que andar ahí por... ¿Qué? 1910 por ahí, tal vez. Hoy no, 1899, pero... pero está bien colocada. Pero está bien colocada, sí, inauguración del tranvía. Bueno, en voy 1900... voy invicto. Va bien, ahí sí. Don Ricardo dijo que si fallaba más de una, entonces me guindaba. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? No lo vamos a decepcionar. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿iría al pasado o al futuro? No, al pasado. Al pasado. El pasado es lo único que tenemos seguro. El futuro no sabemos. Se sabe. Sí. ¿Y a qué evento le gustaría así? Tal vez hablando de Costa Rica, ¿a dónde le hubiera gustado estar? De Costa Rica y en política me hubiera gustado estar muy cerca de don Ricardo Jiménez Soriamono. Sí, es el personaje que más admiro. Hizo algo que es imposible hoy en día, ¿verdad? Vean la pulseada que estamos pegándonos para la presidencia de la República, el Ejecutivo. Y él estuvo en 3. Ahora ser del Legislativo y ser del Judicial, sí. No. Estuvo 2 veces en la presidencia. 3 veces en la presidencia. 3 veces en la presidencia del Ejecutivo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, que era el Congreso en aquel tiempo. Sí. Y 2 veces en el Congreso. No, es demasiado. Es demasiado el impacto, ¿verdad? Y no era una cuestión que usted dijera, una época de influencia política, que usted dijera era por argolla, no, era capacidad. Don Ricardo era un líder absolutamente claro y además muy cercano al pueblo, era genuino. O sea, esa
esa forma de ser de él. De hecho, por eso heredamos el montón de anécdotas que tenemos de don Ricardo, ¿verdad? Eso es una maravilla. Entonces, Sí. me hubiera encantado estar ahí, Bueno, muy cerca de él, perfecto. para Vamos. aprender ahora que vamos Sí, a la presidencia nosotros. imagínese qué le podría enseñar, ¿verdad? Uno. Ujú. Vamos con la siguiente carta. Primera transmisión televisiva en Costa Rica. Eso fue en los 60s. Estaría entonces aquí. ¿Sí? 56. 1956. Bueno, pero ando cerca. No, cerca. anda bien. Se ríe Ricardo por allá, es que está controlando el hombre. Ah, sí. ¿Es fanático de algún deporte? Soy liguista, ¿verdad? Pero así como que sea el más fanático del mundo, no. Pero No. sí, claro, antes sufría mucho, ya ahora dejé de sufrir. Sí. Acostumbrado a perder. Bueno, esperemos que mejore, ¿verdad? Esa situación de Sí, que de se la ponga liga. las pilas la liga. Vamos con la siguiente carta. Dice, Oscar Arias recibe el Premio Nobel de la Paz. Ok, eso fue en el 87. Correcto. Ujú, Atinadísimo. ujú. Vamos con tal vez una frase o dicho popular que usted use mucho así, costarricense. Bueno, ahora le he usado mucho en esta campaña política que no hay que inventar el agua tibia, porque es que los políticos se ponen a jugar de creativos y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro. No, ya está inventado. La mayoría de las cosas están inventadas. Entonces, Trasladarlo aquí. me parece que hay que hacer eso. O sea, cuando hay algo exitoso y que ha funcionado y si lo podemos copiar, ¿cuál es el problema de hacerlo? Ujú. Ujú. Y vamos con la última. Vamos a ver. Alfredo González Flores asume la presidencia. Ah, claro, eso fue en 1917. 14. 14. No, pero está bien. Está bien, sí. Está bien. Sí, del 14 al No. 17. Sí, para acá. Bueno, pero hay Sí. que ponerlo en medio. No, pero exacto, sí, la dijo bien porque estaba acertado. Ok. Sí, porque yo Sí, sí. 17 y ahí Del correctamente. 14 al sí. 17 y los Tinoco del Es 17 al correcto. 19. Sí. No, y estaba bien Bueno, pero posicionado. voy en la línea correcta, ¿verdad? No, ya ahí, esas son el total de cartas. ¿Cuántos candidatos han quedado invictos? Y pegó todas. Pues pucha, habría que ponerse a pensar, pero no, yo creo que como 3 por el momento. Pero no, muy bien, porque le salieron variaditos. A veces hay unos Ahí que le viene salen. una de Cartago, 1910, yo creo. Bueno, démosela ahí. Vamos a ver. Fundación de Cartago. Uy, del 6, siempre fallo por poquito. Igual aquí. hubiera estado bien colocada, porque ya acá. ¿Ah? Aquí No, acá, acá. correcto. Recuerde que yo estoy en 1899. Sí. Ve, una más y la pegué también. Bueno, aquí tiene su mi premio. juego de mesa. Excelente, Para muchas que gracias. siga jugando ahí con la Mi familia. Y esposita se va a poner muy feliz. ojalá les guste mucho. Muchas gracias, Gabriel, de No, verdad. con todo Muchas gusto. gracias. Bueno, la última pregunta. Ajá. ¿Alguna música favorita que usted escuche a diario o no es Mira de que mucho yo escuchar? me gusta todo tipo de música, ¿verdad? Pero me gusta sobre todo la de los 80s, baladas de los 80s. Y también en inglés me En gusta. inglés, sí. En inglés y en español, sí. Soy fanático de la película Grease. No es así como lo mejor como obra cinematográfica, Sí. pero es que representa mi época Un momento, de sí. esa transición de la escuela al colegio, al liceo, ¿verdad? Entonces era como la película del momento. Todos los chiquillos queríamos ser Travolta Ajá. y todas las chiquillas querían ser Olivia Newton-John. Sí. Bueno, no, le fue muy bien. Todas 6 de acertadas. 6, 6 de Gabriel. 6. 6 de 6. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo me va en la casa. Ahí tengo Sí. buenos rivales. Bueno. A mis hijos Ojalá. les encanta la historia también y a mi esposa, entonces imagínense. Perfecto. Ojalá aprendan bastante ahí. Muchas gracias, sí. Muy bonito está. Todo gusto. Ahora vamos con el otro segmento que ya son ya preguntas más formales, elegidas principalmente por nuestros seguidores de temas que ellos quieren de importancia preguntarle a los candidatos. Hablemos de economía y bienestar. El costo de la electricidad y de los combustibles, ¿verdad?, ha sido muy alto los últimos años. ¿Qué medida implementaría para abaratar esos costos? Están unidos. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un tema de la movilidad eléctrica,
que es justamente aprovechar que somos un país con un 97% de energía renovable para ponerla al servicio, digamos, de una flotilla muchísimo más importante de la que tenemos hoy en día en vehículos eléctricos, para que se pueda dar, por ejemplo, una disminución en la factura petrolera que nos afecta. O sea, tener una refinadora que no refina y estar comprando ya los hidrocarburos refinados nos mete en un problema ya que lo vivimos constantemente, en ese vaivén que suben y que bajan los costos de los combustibles. Entonces, si se tiene, por ejemplo, una flotilla de transporte público que sea eléctrico, ya vamos a tener una reducción importante ahí en el tema, digamos, de la factura esa petrolera, pero también la flotilla vehicular tradicional. Podríamos tenerla perfectamente en las cabeceras de las provincias, ¿verdad?, para no afectar las distancias largas, porque digamos entre Guanacaste y San José ya pueden haber 5 o 6 horas, ahí si no tenemos una forma de recargar rápida sí podría ser un problemilla, pero si lo tenemos en los centros para que la gente se pueda desplazar, está demostrado ya, Gabriel, que la gente se desplaza más en distancias muy cortas, ahí donde nosotros gastamos, digamos, la mayoría del tema con el transporte. Entonces creemos que explotar más esa flotilla vehicular eléctrica nos daría una mejor posibilidad de poder tener mayores inversiones, mayores utilidades en el tema de la disminución de la factura, no solo petrolera, sino la factura eléctrica también. La otra forma es hacer que el ICE sea más eficiente en otras áreas, por ejemplo en infraestructura, el ICE construye también. Entonces, si tenemos un ICE que tiene más utilidades, podemos bajar también mucho las facturas. Y cuando me refiero al ICE, lo hago también a todas las otras empresas que se han ido plegando, digamos, de alguna forma a lo que el ICE originalmente solo él hacía. Y hablando de movilidad, de la propuesta del nuevo tren que ya se anunció, Sí. ¿cómo lo ve? ¿Seguiría usted apoyando Sí, esa propuesta? a mí me parece que es una buena propuesta, independientemente del pleito ahí entre Claudia y el gobierno actual, de que si siguen con lo que ellos dijeron o no, es intrascendente. Yo creo que los proyectos país trascienden a las personas, entonces no importa quién lo haya hecho, quién lo empiece, si es algo importante hay que terminarlo. ¿Y qué tal con, bueno, estas obras que están terminándose, ¿verdad? El paso al nivel tal vez en Cartago, que ha estado tan parado. ¿Usted tiene alguna medida para que eso se agilice y tal vez para futuros proyectos, verdad? Claro, es que el tema de la obra pública se enquista, por decirlo de alguna forma, por la tercerización que hemos hecho de los servicios. Si nosotros somos más eficientes, hace mucho tiempo, Gabriel, yo siempre cuento, cuando estaba en el colegio, como estaba en el Liceo de Costa Rica, el MOP que estaba ahí cerquita, uno veía siempre los rótulos del MOP Construye. Eso quiere decir que verdaderamente teníamos obra pública producto de lo que hacía el MOP. Todavía hasta los años 80, creo que el gobierno de Luis Alberto Monge fue el último que hizo obra pública significativa. Después de ahí empezamos a mermar. ¿Por qué? Porque fue cuando empezamos a tercerizar. Entonces tenemos que volver a hacer obra pública nosotros. El ICE tiene que ir a la vanguardia de eso. Vamos a suplirle, digamos, los implementos financieros que necesita a través de los fondos de pensión, como el fondo de Jupema, por ejemplo, que ya por la ley 7531 tiene la posibilidad de poder establecer una forma de financiar estos proyectos, ¿verdad? Hasta un 20% puede utilizar Jupema. Eso va a alimentar también ese fondo para que las utilidades beneficien también a los jubilados del sector educativo que tan lastimados han sido en los últimos tiempos. Y hablando de seguridad, en cuanto a tal vez las cárceles, ¿verdad? Que están todas sobrepobladas. Ahorita salió un proyecto también de este actual gobierno que quiere ampliar. ¿Qué quiere hacer la megacárcel? La megacárcel, ¿qué opinión le merece la megacárcel? La respuesta nuestra ha sido muy clara, Gabriel. Ya estamos en una megacárcel, 5 millones de costarricenses encerrados en nuestras casas, metidos entre verjas, mientras los ladrones, los maleantes, los sicarios andan en la calle haciendo sus diabluras. El tema no se va a solucionar con una megacárcel. O sea, lo que necesitamos es hacer una buena política criminal que establezca quiénes son las personas que están cometiendo los delitos para que rápidamente sean juzgados y procesados, pero también de prevención.
Entonces nosotros tenemos proyectos específicos, por ejemplo, que tienen que ver con las personas que están en situación de calle, que son los mayores consumidores. Entonces, si los ayudamos a ellos a través, por ejemplo, de una rehabilitación forzosa, entonces tendríamos la posibilidad de quitarle mercado a las organizaciones criminales porque se nutren justamente de las personas que consumen. Entonces hay una, digamos, relación directamente proporcional entre el consumo y la organización criminal, y entonces quítele el consumo y le está quitando, le está golpeando donde más merecen las organizaciones criminales. ¿Tiene algún plan para recuperar tal vez esos barrios que ya están permeados por Yo el soy producto de narcotráfico? la recuperación, Gabriel. Ya como hablábamos al principio, San Juan de Dios, Cristo Rey, Atillo 8, barrios que en su momento fueron muy flagelados y ahora tenemos la posibilidad de estar en la posición que estamos, justamente porque vivimos en un país en que crecimos bajo una movilidad social que era significativa, nos daban todas las oportunidades a través de ¿qué? De sistemas de becas efectivos. Entonces yo becado en la escuela, becado en el Liceo de Costa Rica, becado en la Universidad de Costa Rica, soy producto precisamente de un país que quiere que esos barrios crezcan y salgan de la pobreza para convertirse en barrios más exitosos, y eso es lo que nosotros queremos porque ya lo vivimos en carne propia. ¿Y cómo se puede aumentar esa inversión en educación? Porque digo, actualmente no se está cumpliendo con Con lo el que 8%. indica, exacto, con lo que indica la ley. ¿Cómo se puede recuperar ese 8%? Más allá de recuperar el 8%, que es importante porque es un mandato constitucional, debemos, como lo que hablábamos ahora al principio, si hay cosas importantes que se pueden copiar de otros países, debemos copiarla. El país más exitoso en materia educativa es Singapur y destina un 3.2% del PIB. Entonces, ahí no va a haber una discusión de que si es el 8, no. Con el 3.2 lo lograron, pero tuvo que ser una sociedad que se metió en el rollo real de la educación como la forma de salir del subdesarrollo y poder convertirse en un país exitoso. Entonces nosotros vamos hacia eso, pero tenemos que recuperar ese 8% porque no somos Singapur. Singapur tardó 40 años en hacer lo que hizo ahora, ¿verdad? Entonces, paulatinamente creo que ese 8% se va a ir disminuyendo, pero no porque lo vamos a ocupar en otras cosas y menospreciamos la educación, no, sino porque fortalecimos tanto la educación que ya no vamos a ocupar el 8. ¿Y qué medidas tiene para tal vez nivelar, digo yo, esa brecha entre la educación pública y privada y también de rural y del área metropolitana? Qué bien esa pregunta, Gabriel, porque qué pereza estar hablando de mí, pero es que realmente es así. Yo vengo de la educación pública exitosa. Entonces, por ejemplo, cuando yo me gradué del Liceo de Costa Rica, todavía en los primeros lugares de las personas que salían en la lista del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica éramos de entidades públicas. O sea, escuchar siempre los primeros lugares era el Liceo, el Señoritas, el San Luis Gonzaga, etcétera. Era el éxito de la educación pública en su mayor esplendor, ¿verdad? En el concurso de antorcha ese que le contaba que participamos, muy pocos colegios privados lograron ganar alguna vez ese concurso. La mayoría éramos colegios públicos. El Liceo de Costa Rica lo ganamos 3 o 4 veces. Entonces, ¿por qué se dio ese cambio? Porque resulta que entonces el Estado empezó a darle prioridad a otras cosas y dejó abandonada la educación. No se da cuenta que precisamente a través de la educación pública es que podemos tener las mejores condiciones para que el país se desarrolle. La tal Suiza centroamericana que éramos nosotros se fue perdiendo porque fuimos cada vez ser más americanos y menos suizos. Entonces, perdimos esa posibilidad de poder desarrollarnos porque mentalmente y sobre todo como país nos fuimos disminuyendo. Vea usted que una cosa tan terrible que pasa hoy en día, que el presidente de la República le preguntan que cuál va a ser su mayor legado y dice que haber despertado al pueblo de Costa Rica. O sea, nos está diciendo dormidos a todos en la cara, ¿verdad? Y hay que agradecerle porque los despertó. Por favor, o sea, no podemos ser un país dormido, no podemos ser siervos menguados. Tenemos que tener que volver precisamente a la Costa Rica exitosa, donde las luchas que se dan, por ejemplo, Alcoa, por el Combo, etcétera,
todas esas luchas eran lideradas por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del TEC, una educación pública exitosa y sobre todo combativa, algo que ya hoy se ha perdido. Entonces, todas estas cosas lo que reflejan es que esa brecha se dio no porque la educación privada necesariamente haya subido mucho, no, es que bajamos la educación pública y ahí es donde se empezó a ensanchar esa brecha en sentido contrario. Okay. No debería haber diferencia, tampoco creo que siempre la educación pública tenga que estar por encima de la privada, Sí. no, tendríamos que tener Nivelarlo. educación de calidad en todo sentido. Ok. En cuanto a tal vez la minería ilegal que hay ahí en Cruzitas, ¿tiene alguna medida para tal vez recuperar ese espacio o del todo no explotarlo? Tuvimos una exitosa experiencia en un principio con el FONAFIFO, que era la venta de precisamente de aire como una medida verde, como una forma de explotar, digamos, positivamente nuestros árboles y el ambiente para favorecernos, que la propuesta es muy simple, no corte los árboles y alguien le va a pagar porque no los corten. Eso existe también en materia de otras áreas. En el oro podríamos hacer exactamente eso, es cuantificar cuánto oro vamos a sacar en un determinado tiempo y alguien que nos diga, mire, le voy a pagar para que no haga esa explotación, cuide el ambiente y mantenga ahí el oro donde está. El plan B es hágalo, pero no contaminando el ambiente de una forma tan agresiva como se ha hecho hasta el día de hoy. Yo me inclino por la primera. Si nos van a pagar, por ejemplo, un 60, un 70% por no explotarlo y mantenerlo ahí y cuidar el ambiente, prefiero 1000 veces eso a un 100% a costa de un ambiente muy dañado. Ok. Y ahora usted nos hablaba de la movilidad eléctrica y todo. Ajá, ¿Cómo podemos pasar, tal vez en el caso del gobierno, ajá. ya para unidades? O sea, ¿cómo haría para pasar todas esas unidades de combustión a eléctricas? Claro, es que se tiene que tener una motivación, algún tipo de incentivo para las empresas privadas o pensar también, Gabriel, ¿por qué no? En asumir el gobierno, el Estado directamente eso. Luxemburgo tiene desde el 2020 la posibilidad de dar un servicio público gratuito. Usted se imagina la maravilla para habitantes del país y para extranjeros. Entonces, ¿por qué no soñar con algo así, en el que el Estado sea el que maneja el transporte público en forma directa y no concesionada como lo tenemos aquí? Pero mientras tanto, podríamos darle a los concesionarios una motivación para que se pasen entonces al transporte eléctrico y que ellos tengan ese incentivo como se ha dado en otras áreas del transporte público, como los taxis también, ¿verdad? Que pueden comprar unidades de cierto nivel sin grandes impuestos. Entonces, por ahí podríamos pensar en esa forma de cambiar esa flotilla de combustión eléctrica. Ok. Y bueno, en cuanto a las personas, bueno, la confianza en las instituciones públicas ha bajado mucho. ¿Qué medida tendría usted para recuperar otra vez la confianza en las instituciones, verdad? Y que la población le confíe, ¿verdad? Que las instituciones vuelvan a hacer lo que hicieron de la Costa Rica más exitosa. Precisamente cuando usted se pone a pensar cuál es el éxito de la Segunda República, es después de la Revolución del 48, haber respetado todos los grandes avances que se habían hecho por el grupo contrario. Hablemos de calderonistas y de figueristas. Entonces, los calderonistas, junto con la iglesia y junto con los comunistas, habían establecido todo el tema de las garantías sociales y vienen los figueristas y respetan no solo eso, sino que lo incrementan con instituciones tan exitosas como el IMAS, como el BAMBI, como el ITCO, el posterior IDA y ahora INDER, etcétera. Entonces, todas estas instituciones, ¿qué fue lo que hicieron? Demostrar que podíamos ser un Estado eficiente. Y entonces lo que tenemos que hacer es volver a eso. Por ejemplo, un banco popular que realmente sea popular, que le dé acceso a las personas de menos recursos para que puedan tener la forma de financiar sus pymes y sus mini pymes. ¿Por qué? Porque hoy en día, más bien, la banca estatal no ofrecer una posibilidad para que las personas tengan acceso a ese crédito, entonces lo que hicimos fue fomentar el crédito gota a gota, que es el más rápido, que es el que la gente puede tener, pero está en el peligro tan gigantesco en que nos han sometido, porque ya un tema financiero se convierte en un tema de inseguridad para el país. Uh-huh. Y en cuanto a las contrataciones, licitaciones y todo eso, ¿cómo garantiza
la transparencia, ¿verdad? Y que todo sea totalmente libre de influencias. Bueno, ya de existe, por terceros. ejemplo, una buena ley en materia de contratación administrativa que debemos de respetar y que debemos motivar. El gran problema, Gabriel, y qué dicha que hace esa pregunta, yo creo que el gran problema que hemos tenido en los últimos gobiernos es que los gobernantes saben poco del tema legal. Y no necesariamente es que sean abogados, tuvimos muy buenos gobernantes que no eran abogados, pero se rodeaban de muy buenos abogados y entonces podían tener una visión, digamos, legal de lo que había que hacer y en el momento que había que hacerlo. Atacar en este momento a la Contraloría General de la República me parece una torpeza porque realmente es la que puede hacer facilitar que ese tipo de contrataciones salgan rápido. Pero más allá de eso es no solo conocer la ley y cómo funciona, sino también hacia cuál es el esquema que queremos ir, porque podríamos pensar sin ningún problema en alianzas público-privadas para ciertos proyectos que se pueden hacer, pero yo soy más amigo de que el Estado sea el que los haga si tiene las condiciones para hacerlo. El ejemplo del ICE que poníamos en infraestructura o en obra pública me parece que es el más sensato, pero también lo tenemos en otras áreas como la de la salud. O sea, hemos sido un ejemplo internacional siempre en el tema de la salud con una caja costarricense del Seguro Social a la cual debemos de fortalecer, y la mejor forma de fortalecer es empezando a pagar la deuda que el Estado tiene con la propia caja para poder salir adelante, porque es muchísimo dinero y con eso se podrían solucionar un montón de cosas. Bueno, y ahora que hablamos de la caja, otro tema que le preocupa mucho a nuestros seguidores es propiamente las listas de espera en la caja. Sí. ¿Qué medida implementaría usted para que se reduzcan o si se pudiera eliminar Claro, esas hay listas? una forma facilísima de hacerlo que es estableciendo 3 turnos, ¿verdad? Que cuando lo hemos dicho, algunos salen ahí a decir que eso saldría más caro, que cómo se le ocurre, que el pago de horas extras. No, usted tiene 3 turnos establecidos y ya en la ley están. Entonces ya se sabe cuánto paga el diurno, el mixto y cuánto paga el nocturno. Entonces van a ser 3 turnos que van a estar las personas indicadas con los salarios que tienen que tener y con el pago que se tiene que hacer, sin necesidad de que tengamos que pensar en horas extras, porque si todas las personas trabajan las 8 horas que les corresponde, no va a haber, digamos, este problema de pago en extra. Vamos a tener la posibilidad de que las personas vayan a hacerse una operación a las 4 de la mañana o que tengan que hacerse un tratamiento a la hora que les convenga más, etcétera. Pero esa es una forma muy fácil de salir del tema de las listas de esperas. La otra sería también haciendo alianzas público-privadas, que no tendría tampoco ningún problema en eso, pero creo que no lo necesitamos, creo que podemos hacerlo a través del Estado y así eliminamos menos el tema de los chorizos y de las cosas que puedan generar susceptibilidades entre las personas. Y en cuanto al tema de pensiones, ¿qué medida implementaría para...? Porque sabemos que la población cada vez va más en aumento en cuanto a edad y nacen menos Por eso personas. es importante que le metamos mucha rentabilidad a los fondos de pensiones, que no se queden ahí simplemente con la posibilidad de hacer inversiones poco rentables o muy limitadas, que les den, y eso es parte de lo que nosotros queríamos hacer, que les den la posibilidad de alimentarse de proyectos tan importantes como financiar obra pública, y entonces, si tenemos más en la olla común, más personas pueden entrar sin estarse preocupando de que les vaya a pasar nada. Recordemos que el tema de las pensiones es un tema de grandes números, ya usted lo acaba de decir, cuantas más personas contribuyen al régimen, más grande se va a hacer esa olla y más personas van a poder beneficiarse. En cuanto al turismo, ¿cómo apoyar el turismo, verdad? Porque, bueno, ya se ha hablado, tal vez sí podemos hablar también de eso, de la gentrificación. ¿Qué opinión le merece la gentrificación también? Pero, ¿cómo atraer ese turismo, verdad? Que venga aquí a Costa Rica. Y también ese problema de la gentrificación, porque muchos de nuestros seguidores nos han consultado y siento que es importante que los candidatos... brinden su idea. Turismo es, digamos, la fuente más importante que tenemos nosotros hoy en día y tenemos que cuidarla, tenemos que fortalecerla y la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo es precisamente invirtiendo mucho en seguridad, invirtiendo mucho en educación. ¿Para qué? Para que tengamos que recibir precisamente a esa gente hablando 2, 3, 4, hasta 5 idiomas, ¿verdad? Que pasa mucho en Europa. Usted llega a cualquier lugar y
cualquier persona habla 4 o 5 idiomas, ¿verdad? Eso puede facilitar muchísimo las oportunidades, pero además también en el tema específico de la gentrificación, tenemos que tener claro una cosa, este es un fenómeno que se ha hecho a nivel mundial y ha pasado precisamente porque le damos una importancia mayor al poder económico que a la labor social o a la labor que se tiene que tener en temas de trabajo, y entonces cuando usted le da prioridad entonces al tema económico, se olvida de las posibilidades que esas personas tienen que tener. Ya tenemos, por ejemplo, muchas zonas que están copadas o que están secuestradas, por decirlo de alguna forma, de extranjeros que son los que mandan ahí, pero el tema es, mire, no hay ningún problema, se pueden quedar sin ningún problema en nuestro país haciendo las cosas bien, pero tienen que darle oportunidades de trabajo a los costarricenses, tienen que abrir las posibilidades de que el turista costarricense también pueda disfrutar de esas cosas, y entonces yo creo que ahí es donde está la magia, poder hacer un balance en todo siempre. El balance, la conciliación, la negociación tiene que ser muy importante para que las cosas fluyan. Usted no puede estar peleando permanentemente con todos los diferentes actores sociales o económicos, porque entonces ya lo que pasa es que hay un entrabamiento y nos volvemos entonces ingobernables. ¿Y tiene algún plan para tal vez apoyar a las personas que quisieran emprender, ver algún negocio? Tal vez reducir la burocracia, ¿verdad? Que no sean tantas trabas. Claro. ¿Hay algún plan para facilitar eso? Mire, hay una señora que se llama Elisa Vega que está encabezando nuestra papeleta para diputados por Cartago. Doña Elisa tiene una finca donde ella sembró lavanda y a partir de ahí empezó a sacar una serie de productos que tienen que ver con lavanda, y entonces es una muestra de emprendedurismo gigantesca que nos abrió las vendas que teníamos en el tema también agropecuario para poder establecer una excelente política también de seguridad alimentaria, pero específicamente en el tema del emprendedurismo, por supuesto los trámites excesivos, los impuestos que no tienen ningún sentido, la posibilidad de que estas personas puedan estar, por ejemplo, trabajando en una forma nómada, digo yo, poder ir a centros comerciales, pero más allá de centros comerciales, que lo puedan hacer en espacios públicos, sin que se les cobre un centavo, para que ellos puedan realmente tener una rentabilidad importante. Entonces, tenemos que tener claro, Gabriel, que la mayoría de la fortaleza empresarial de Costa Rica no es la gran empresa, es la pequeña y mediana empresa y la muy pequeña. Entonces, apoyar a los emprendedores significa apoyar a la mayoría de los costarricenses que quieren salir adelante. Yo creo que la forma más clara que nosotros tuvimos de cómo se reconstruye y se reinventa un país fue en la pandemia, donde esos emprendedores afloraron. Fue una cosa maravillosa y mucha gente logró salir de la pandemia justamente con emprendimientos, y eso es lo que tenemos que nosotros que fomentar y apoyar. Y en cuanto a la cultura, tal vez refiriéndose al Ministerio de Cultura propiamente. A la cultura en general, fíjese que mi hermano Alexander es actor, es graduado en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, y yo he vivido todo su proceso de toda mi vida, es mi hermano menor. Sé lo que sufre el sector cultura, sé lo que han estado abandonados, sé la poca credibilidad que ha tenido para un gobierno invertir en cultura. Hay una frase famosa hablando de la historia de Costa Rica de don José Figueres Ferrer, ¿verdad? Cuando se le increpa si se tiene o no que invertir en el tema de cultura, y él contesta: ¿para qué tractores sin violines? ¿Verdad? Eso es lo que queremos nosotros, que la cultura se convierta en un motor de desarrollo de la economía, del turismo, de la educación, de todas las facetas del ser humano, que a través de la cultura lo puede alcanzar. Entonces, la cultura significa, por ejemplo, vea usted, tenemos hoy en día algunas situaciones o algunas condiciones de las personas que se han ido incrementando, se han ido, digamos, visibilizando, como el tema del Asperger, de las condiciones diferentes de las personas, y la música, por ejemplo, es una forma riquísima para que estas personas logren un grado de concentración y que puedan desarrollar mejores sus facultades, y entonces eso es algo que nosotros queremos fomentar, la cultura en todos sus aspectos, porque para nosotros va a ser, digamos, un baluarte del desarrollo del país. Ok, perfecto. Tal vez si nos puede resumir así,
un top 5 de propuestas, así que usted iría con todo en un eventual gobierno suyo. Bueno, una muy importante es reducir el tema de la violencia doméstica. Tenemos un incremento gigantesco. Han muerto al día de hoy 53 mujeres en femicidio. Eso es una emergencia nacional que nosotros vamos a declarar desde el primer día, porque eso afecta absolutamente todo. Si usted toca las fibras de la familia, está tocando las fibras de la sociedad. Y eso es lo que pasa cuando se matan a las mujeres y la sociedad como tal no hace nada. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran problema, que es el tema de la violencia doméstica, que está favorecido, ¿por qué, Gabriel? Porque resulta que nosotros tenemos una protección de papel. La persona llega, pone una medida de violencia doméstica y la respuesta del sistema es decir, mire, aquí están las medidas de protección, ese tipo no se puede arrimar a los 500 metros, pero usted no tiene un policía en la puerta de la persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se quedó con el papel y el papel no protege. Entonces, lo que hay que hacer es que el Estado tenga la posibilidad de poder hacerle un examen psicológico forzoso a esa persona que se está denunciando para que el juez tenga un verdadero perfil de quién es esa persona. Si ese examen revela, por ejemplo, que esa persona tiene la potencialidad de matar a otra persona, entonces se le pone en prisión preventiva. Así de simple. Esa persona no puede volver a la calle. Esa persona, mantenerla en prisión o mantenerla en un resguardo, por ejemplo, psicológico, va a ser la forma más clara de proteger a la víctima. Pero nosotros nos olvidamos de la protección de la víctima por pensar de la protección de los procesados o los imputados, y entonces tenemos que cambiar esa visión, esa política para proteger verdaderamente a nuestras familias, que es lo que se requiere en una sociedad para que pueda avanzar. Okay. Esa es una. Esa es una. Ok, vamos entonces con más. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la seguridad, que hablábamos entonces de combatir el consumo, ¿verdad? Como una forma de combatir a la criminalidad en sus grandes aspectos. Vamos a hablar de la obra pública, que sea motivada justamente por la protección de ese Estado que ha sido muy eficiente, pero que en los últimos gobiernos se ha tenido como de lado. Entonces vamos a poner al ICE a hacer obra pública con financiamiento de los fondos de pensiones del país. Esa es otra medida, digamos, fundamental. Vamos a tomar medidas también en todo lo que tiene que ver con infraestructura propiamente, que esa obra pública sea dirigida a un tema, por ejemplo, para disminuir las presas. Entonces, todo eso que estamos viendo de las carreteras con varios niveles y el tema sobre todo de poder tener una mejor flotilla y el tema de poder distribuir mejor todo lo que es el ordenamiento vial para que la gente pueda transportarse o ir a sus trabajos, sobre todo en servicio público y no servicio privado, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener un eficiente servicio público. Entonces el tren es una muy buena idea, podemos hacerlo a través de una flota, digamos, de autobuses que sea muy eficiente también, y para eso sería muy bueno el tema de la energía eléctrica llevada a una flotilla eléctrica importante del país. Vamos a hacerlo también, otro de los puntos para nosotros fundamentales en materia de seguridad, va a ser volver a establecer todos los puestos de control de policía que estén en el país y ojalá incrementarlos. La gente cuando ve la policía en la calle se siente protegida, pero el maleante se va también a pensar dos veces para hacer las cosas. Y eso es algo que tenemos que hacer. Hemos hablado de fortalecer la reserva de la fuerza pública también, ¿verdad? Hay muchos costarricenses que quieren formar parte de manera voluntaria de esta fuerza policial y nosotros vamos a fomentar eso para que se pueda establecer. Vamos a pensar en el tema de la educación, por ejemplo, algo muy importante, las juntas de educación. ¿Qué es lo que ha pasado con las juntas de educación? Bueno, que las hemos dejado muy a la libre, no hay una legislación que realmente establezca por qué las juntas de educación tienen que ser nombradas año con año de una forma que no son eficientes a la hora de administrar,
¿Y qué es lo que hemos visto? Cada día más denuncias y más denuncias y más denuncias. Y la gente que lo hace bien, por ejemplo, nuestra compañera candidata a la vicepresidencia, Marisela Morales Mora, y la candidata a diputada Carolina Zúñiga están en la Junta de Educación de la Escuela de Gravilias. A mí me consta cuál es el trabajo que ellas hacen. Complicadísimo, porque realmente lo hacen ad honorem, ¿verdad? Y tienen un aparato que no colabora. Entonces, a las juntas de educación hay que meterle mucha mano, porque precisamente en esa no colaboración las personas que quieren hacer las cosas bien se ven perjudicadas y las que quieren ir a robar y hacer cosas indebidas se ven muy beneficiadas también. Y entonces por eso hay tanta denuncia contra juntas de educación, hay que parar eso. Yo siempre digo, no podemos permitir que se roben la comida de nuestros chiquitos, que son lo más importante para la sociedad. Yo hablo demasiado, Gabriel, así que si usted no me deja, si usted me deja, aquí nos quedamos 3 horas. No, tranquilo. Bueno, ahora vamos a pasar con el último segmento, que es colocar en nuestro diagrama de Nolan, que ya ha ido creciendo gracias a los candidatos que han participado. Ahora le toca a don Boris colocarse en este diagrama que... Lo que dice, para la gente que tal vez no ha visto los otros episodios, es un diagrama donde uno se coloca en un espectro político, su pensamiento en términos generales, ¿verdad? Porque, como decimos siempre, tal vez hay diversos temas que podemos actuar o pensar de otra manera, pero esto en un diagrama, en un panorama general, nos pareció interesante saber, ¿verdad?, dónde está el pensamiento de los candidatos. Así que le entrego el diagrama y aquí está su fotografía para que pueda colocarse donde más le parezca y donde usted cree que esté su pensamiento ahí. Bueno, yo le contaba fuera de cámaras a Gabriel que realmente yo soy ecléctico, entonces tendría que tener una foto muy grande para poder colocarme en todos. Pero estando al centro, creo que voy a estar mucho más cómodo que estar en cualquiera de los otros lugares independientes. Pero, por ejemplo, viendo aquí a don Ronnie en el liberal, si don Ronnie tiene una idea que para mí sea una solución, entonces voy a ser liberal en ese aspecto. Okay. Si lo mismo tengo de Fabricio, que seguro se va a colocar aquí sin menor duda como conservador, pero tiene una idea que beneficia al país, yo voy a ser conservador. Totalitario sí no creo que nunca, pero si al final sale una idea que funcione, también la voy a adaptar. Progresista, lo mismo. Entonces, yo creo que estando en el centro somos más cómodos. Ahí un poquito, entonces ahí quedó Fernando, quedó doña Claudia, quedó Claudio, ¿verdad? Ariel fue bien honesto y se puso a la izquierda, me parece muy bien. Pero yo me quedo entonces al centro, aclarando que soy absolutamente ecléctico. Ok, perfecto. Entonces ahí está... ya don Boris colocado. Agradecerle por participar, regalarnos un poco de su tiempo. Nosotros siempre muy agradecidos que participen todos, porque al final le damos un panorama a toda la gente, ¿verdad?, de todos los candidatos que hay, y que ya ellos decidan, ¿verdad?, en las próximas elecciones por quién votar. Así que agradecerle por este tiempo. No, agradecerle a usted totalmente, Gabriel. Un gran saludo para Luis, que no pudo acompañarnos hoy, sí, pero ahí a la distancia le mandamos un abrazo también. Me sentí súper cómodo, ya Ricardo me había dicho, ese programa es como para usted, así que gracias. Me sentí muy bien y de verdad que ojalá que sea la primera de otras muchas, claro, para ver si continúo invicto. Está bien. Ahora, tal vez un mensaje final para nuestros seguidores que lo están viendo. Bueno, de verdad, la invitación que nosotros hacemos es a que nos conozcan. Es muy importante para nosotros que ustedes puedan escuchar estas y otras ideas que hemos conversado acá y que puedan sentirse cómodos con las propuestas que nosotros hacemos, que están basadas desde la experiencia, desde el conocimiento y desde la seriedad. Entonces, la mayor invitación que podemos hacerlo es conózcanos, para que no juzguen en vano, para que no crea que por estar ubicados en un partido que no se ha conocido en el país, entonces no somos personas aptas para tomar alguna decisión importante en el país. Entonces usted tiene que conocernos para que se dé cuenta que somos gente seria, gente preparada y gente con ganas de cambiar la historia.
la historia de Costa Rica, porque Costa Rica merece más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este episodio. Recordarles que en nuestro YouTube están todos los demás candidatos que han participado hasta la fecha. Entonces, si gustan ir a ver esos episodios, están ahí en nuestro YouTube. Hay un playlist que le pusimos elecciones presidenciales 2026, ahí pueden encontrar todos. Recordarles, se pueden hacer miembros, así nos apoyan directamente a este proyecto. El juego de mesa, que lo pueden obtener al 8346-5526 por envíos a todo el país por correos de Costa Rica. Y sin más, agradecerles y nos vemos con un siguiente candidato. Muchas gracias. Boris, presidente.